En esta mañana quisiera que pensemos en este tema, es ¿a quién sirves? ¿A quién va ese olor, esa fragancia del trabajo tuyo? Para empezar, quisiera que vayamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 4. Después del bautismo de Jesús, el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser fortalecido y ser tentado. Después de esto regresa a Galilea y hace muchas señales, ya Jesús comenzando su ministerio, y después vuelve a su tierra natal, a Nazaret. Y así empieza el verso 16, diciendo: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijados en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Luego Jesús les dice: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu propia tierra. Y Jesús añadió, dijo: de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, en otra nación, en una nación enemiga. Y añadió Jesús y dijo: y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Nuevamente refiriéndose a una acción en beneficio de un extranjero y enemigo. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Jesús aquí está haciendo una manifestación un tanto futurística, proyectándose a que el Evangelio tenía que ser escuchado en otras partes. Y cita ahí a Elías diciendo: él, cuando ayudó a alguien, lo hizo a una mujer viuda de Sarepta de Sidón, de otro sitio, de otra nación. Y cuando Eliseo limpió a un leproso, a Naamán, lo hizo a uno que era de Siria, una nación también extranjera. Entonces Jesús les estaba diciendo que el Evangelio tenía que ser extendido, que otros tenían que conocer de estas verdades importantes que el Evangelio tiene, el resto del mundo. Por otro lado, esa gente, los nazarenos, ahí estaban esperando que Jesús hiciese señales y milagros en medio de ellos, pero solamente para satisfacer la curiosidad. Ellos tenían las ganas de recibir, de beneficiarse. Jesús no estaba buscando beneficiarios, estaba buscando seguidores. Y de hecho que sabía que ninguno de ellos, por eso que él iba a hacer, iban a seguirle. Es interesante cómo cita él a Naamán, este sirio, y quisiera que vayamos ahí ahora, a esta historia, que tiene una enseñanza muy buena, muy grande para nosotros, que anhelamos servir a Dios. En esta narración que está en Segunda de Reyes, capítulo 5, a la cual vamos a ir porque va a ser nuestro texto base, se habla de este extranjero, de este sirio llamado Naamán, el cual es una figura de alguien que no es pueblo de Dios, en buena cuenta de un incrédulo, de un inconverso, de un impío, de un no salvado, pero que este hombre, como vamos a ver en la narración, está buscando la cura a una enfermedad que él tenía.
como cualquier hombre que está con la enfermedad del pecado y necesita de salvación, de salud. Verso primero. El primer personaje aquí que aparece es Naamán. ¿Quién era Naamán? Naamán es un general del ejército del rey de Siria, como dice el verso 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Este hombre, capitán de la guardia del ejército de Siria, un hombre que tenía una estima alta, era casi un héroe, porque Dios había dado salvación a Siria a través de este hombre Naamán. Era influyente, era rico, era poderoso, y como dice el verso, era en extremo valeroso, que nos habla de que las personas pueden tener muchas capacidades, pueden ser de renombre, pueden ser importantes y poseer muchas cosas y títulos y todo, pero sin embargo, lo que él dice, a pesar de todas esas cualidades que tenía este hombre, todo eso no le servía para impedir la enfermedad de la lepra que se había apoderado de él. Estaba leproso. Así como cualquier título y cualquier rango que una persona pueda llegar a tener, importancia o bienes, no le va a librar de la condenación que viene por el pecado. Este hombre de repente un día estuvo bañándose y se dio cuenta de una mancha blanca. Y la lepra deja una mancha blanquecina en la piel. Los síntomas es que la lepra vuelve insensible la piel, ya no se siente esa parte. Entonces él, preocupado, tal vez será lepra. Vamos a ver qué pasa en estos días, en los siguientes días. Vuelve a verse y ahí está. Y llega él entonces a convencerse que está enfermo. ¿Cómo habrá sido para un hombre saber que tiene ese tipo de enfermedad tan mala? La lepra era como el SIDA en la actualidad. El SIDA quita las defensas internas del cuerpo y cualquier enfermedad te puede hacer polvo. Pero la lepra lo es en una forma externa, la piel se insensibiliza, ya no sientes. Y puedes estar caminando y puedes estarte lastimando con las piedras del camino y no lo sientes. Cuando llegas lo ves sangrando tus pies y no te has dado cuenta. O las manos. O puedes estar así con una mano puesta en un lugar que está caliente y ni lo sientes. Dices, huele a bacon. Y es tu propia mano. La lepra tiene esa forma de insensibilizar la piel. Entonces este hombre tal vez se tocaba y decía, ya no lo siento, aquí está. Y es una vergüenza quedar en esa condición de leproso, calladito, preocupado. Ya no dormía bien, ya no comía bien. Y como siempre las mujeres, voy a suponer, ¿no? ¿Qué te pasa, Naamán? No, nada. No, que a mí no me vas a engañar, a ti te pasa algo. ¿Qué es? No, nada, mujer. No, que a ti te pasa algo, dime. Bueno, ya es que parece... Dime. Es que creo que tengo lepra. ¡Lepra! ¡Ay, cómo así! Tan fuerte que hasta el rey se enteró. Menos mal que así son las mujeres sirias, ¿no? Las mujeres de acá no son así, pero... En fin. Este hombre no pudo ocultarlo más, pero parece que su lepra no estaba tan avanzada, porque todavía seguía sirviendo en su puesto, ahí al lado del rey. El rey ya sabía cuál era su enfermedad y todavía mantenía su puesto. Tal vez la lepra estaba en esos primeros comienzos iniciales, pero era asunto de tiempo, hasta que él tenía que ser retirado a esos campos de cuarentena donde se ponían y se expulsaban a los leprosos, porque la lepra después llega a ser altamente contagioso y llega a ser mortal. ¿No han visto en las películas de los leprosos antiguamente que estaban todas sus manos vendadas? Eran porque ni cuenta se daban y se lastimaban, se habían heridas, que se ulceraban, al final de cuentas perdían parte de sus dedos. Incluso hay casos de animales comiéndole sus dedos y ellos ni cuenta se dan. Entonces andaban así vendados para proteger los buenos o para proteger las partes que ya estaban malas. Así que este hombre estaba con ese problema, el problema de la lepra. Versos 2 y 3. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel
a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Aquí un segundo personaje, una muchacha, una joven muchacha, que había sido víctima de esos ataques que habían entre Siria e Israel. Pues mataban, saqueaban y llevaban como botín de guerra personas para esclavizarlas. Y esta muchacha era un botín de guerra. Había sido arrancada del seno familiar. Quizás habían matado a sus padres o no. Quizás habían matado a sus familiares. La cosa es que la habían llevado a ella. Y ahora estaba en el extranjero, una tierra que no conoce, lejos de sus familiares. No nos imaginamos el dolor que esta joven puede estar sufriendo, pero al examinar bien el caso nos encontramos que esta chica, esta muchacha, sí la estaba pasando mal. ¿Quién quisiera ser esclavo así le pagasen? Nadie, porque ya te quedas sin vida y no puede vivir para ti. Y esta joven estaba allí, en ese lugar. Ya no había un padre, una madre que lo protegiera, ya no hubiera una madre que lo alimentara, que la vistiera, que la sacara a pasear, que la sacara a divertirse. Ya no había ese calor ni ese cuidado paterno. Ahora estaba hecha una esclava en la casa de un extranjero. Y cuando esta joven se enteró que su amo Naamán sufría de lepra, bien pudo haber dicho en lo humano: ¡qué bien! Se lo merecía. Por fin Dios ha hecho justicia. Sinvergüenzas que han ido a mi tierra, han matado, han destruido, pues ahora tiene lo que se le merecía. Sin embargo, aquí vemos una actitud muy buena en esta joven. Olvidando su rencor, olvidando su situación o su odio, muestra misericordia y va a decir una palabra de fe, de esperanza, de cura para este amo. Y le dice: en mi tierra hay un profeta de Dios. Si él fuese al profeta, él le sanaría de su lepra. ¿Con qué convicción le habrá dicho a la muchacha esto? Que Naamán se lo creyó, que Naamán dijo: aquí hay una esperanza para mí. Tal vez habrá invocado ya a sus dioses, tal vez habrá ido a sus brujos, a sus médicos, buscando la curación, pero nada. Y aquí hay una palabra de esperanza y él lo toma. En los siguientes versos, desde el 4 al 7, dice: entrando Naamán a su señor, el rey, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata. Un talento es como 34 kilos y algo más. Imagínense, 10 talentos, 340 kilos de plata. Y 6,000 piezas de oro. Y 10 mudas de vestidos. Tal vez toda su fortuna se iba ahí. Es que toda la fortuna ni siquiera alcanza para comprar la salud. Verso 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión para mí. El rey se sintió aturdido, fastidiado, sorprendido por esta petición. Y él dice: ¿yo soy acaso Dios para dar salud a un leproso? Porque sabía que la lepra era una enfermedad incurable. Este rey es Jehú. Y él dice: ¿soy acaso Dios para sanarte? Está mencionando que Dios es poderoso para sanarlo, pero a la misma vez no cree que Dios quiere sanarlo. Este rey no ha percibido detalles. No ha visto que este hombre ha venido desde lejos buscando cura. No ha visto que este hombre ha venido cargado de dinero para comprar su cura. No ha visto que este hombre ha venido desesperado para buscar. Porque cuando alguien puede observar a una persona que va así, con avidez, con entrega, llevando todo lo que tiene para tratar de conseguir algo, es porque le interesa, es porque hay fe, y donde hay fe funciona la mano de Dios. Y lejos de este rey de remitirlo al profeta de Dios, ni siquiera se acordó de que había profeta de Dios. Él lo veía desde el aspecto político. Este rey me está provocando, como sabe que no lo voy a sanar, se me va a venir encima.
Eso es lo que llega este hombre a decir. Ahora, vamos a ver un tercer personaje, a Eliseo. ¿Quién es Eliseo? Eliseo era un granjero que después se volvió profeta. Este hombre es contemporáneo con Elías, con el rey Acab, con su mujer Jezabel y con el rey Jehú. Este hombre, aunque era profeta para el reino del norte, sin embargo, su vida ha impactado a 4 reinos. Tenemos a Samaria, a Israel, tenemos a Judá, que también impactó ahí, en los moabitas también impactó, y ahora en Siria. 4 naciones. Elías era el profeta que lo guió a Eliseo. Y cuando Elías iba a partir, una historia aparte, Eliseo pidió que una doble porción del espíritu que se manejaba en Elías pasase hacia él. Y Eliseo pidió doble porción del espíritu de Elías y le fue concedido. Así que tenemos aquí a Eliseo, un profeta poderoso, tal vez doblemente poderoso, si queremos decir así. Él sabía lo que tenía. Y vamos a ver que aunque Elías parece acá muy frío, muy duro, sin embargo era un profeta tremendo de Dios. La Biblia registra 18 participaciones de este profeta ayudando a la gente, socorriendo a gente necesitada. Muy bien, el verso 8 dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y de paso lo sabrás tú también, Jesús. Entonces aquí el profeta, aunque no tenía un cartelito afuera en la pared que decía se limpian leprosos, era un profeta que tenía que haber sido considerado como un profeta de Dios, que Dios actuaba a través de él. Y hablando de los cartelitos, me hace recordar a ese médico que tenía su cartelito afuera que decía se arreglan jorobas con un limón. Así que entraban los jorobaditos y salían derechitos, pues, ¿no? Entonces cuando le tocó el turno que estaba intrigado para saber cómo es que con un limón podía arreglar las jorobas, entró y el médico lo esperaba con una lima de hierro grandota. Ya, ese es tu turno. No tenía Eliseo estos cartelitos de ser un limpiador de leprosos, pero era un profeta conocido y había hecho muchas cosas. Así que Eliseo esperaba que venga este hombre. En el verso 9 vemos este encuentro. 9, 10, 11 y 12. Dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se enojó diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas estas aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Bien. Pues aquí llega Naamán con su comitiva, y era un hombre importante, era un héroe, y él esperaba un recibimiento a esa altura, que salga Eliseo siquiera, ¿no? Para conocerle, para saludarle, en fin. Y bueno, quién sabe qué idea tendría él de las curaciones, que él diría, de repente sale ahí con su palo lleno de plumas y empieza tipo indio Cherokee a invocar y a hacer una serie de señales y a ponerle la mano encima, ¿no? Es lo que esperaba, ver algunas cosas así. En cambio, Eliseo ni se dejó ver, simplemente mandó a uno de sus sirvientes y le dio la instrucción de lo que debía hacer Naamán para ser limpio. Y esto fue contra su orgullo. Un hombre importante como él, despreciado así, ni siquiera ha salido a recibirme. Y encima me dice que me vaya a bañarme, a zambullirme ahí en ese río Jordán. El río Jordán es un río de aguas turbias, aguas marrones, porque va revolviendo el lodo y la tierra que hay ahí. Y él menciona 2 ríos que son de agua cristalina. Uno puede bañarse y ir tomando el agua y no pasa nada.
Pero el río Jordán es despreciable. Entonces él se molesta por esto porque piensa que la cura es demasiado simple. Como para algunos que piensan que la salvación solamente por creer en Cristo y ya soy salvo, creen que es demasiado simple y no lo aceptan. Ellos están esperando que haya muchas más cosas. ¿Qué cosa tengo que hacer? Tengo que golpearme en la espalda, tengo que caminar de rodillas sobre tachuelas. Piensa que haciendo cosas van a lograr el favor de Dios, cuando es tan simple como por la fe llegar a Dios. Y así le parecía a Naamán una solución tan simple que bañarme en esas aguas turbias, y se fue enojado porque había chocado contra su orgullo, contra su ego, y se fue. Y Naamán ni siquiera fue y dijo, espera, para explicarle, si quieres tómalo, si no. Eliseo era un hombre que buscaba siempre los intereses de Dios, ni sus propios intereses, ni los intereses de los demás. Ay, que no te voy a decir semejante palabra, te vayas a ofender, que con cuidadito por aquí. Si quieres hazlo, si no, ya te las arreglarás. Así era de duro Eliseo. Y algunas veces tenemos que aprender también a ser así. No tan condescendientes, no tan contemplativos. Ay, que no le puedo decir algo porque se puede ir, porque ya no viene más, porque etcétera de cosas. Bueno, aquí está el hombre Naamán tratando de irse. Y fueron sus siervos los que acompañaban a Naamán, que le hablaron. Versos 13 y 14. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, ve, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Dios emplea muchas formas para hacer a alguien o para atraerlo a la salvación. Primero utilizó a esa joven, sanándole sus heridas internas y trayendo palabra de misericordia y de esperanza a través de esa simple jovencita. Después aquí viene al profeta y el profeta le da la solución, tal vez de una forma no convencional, que no le agradó a él, pero le dijo cuál era la respuesta. Y como todavía no lo quería tomar, Dios utilizó a sus siervos, a los siervos de Naamán, para decirle, Señor, pero si el profeta te iba a hacer una gran cosa, ¿tú no la harías? ¿No estarías dispuesto a hacerlo? ¿Cuánto más esta cosa que es simple? Que te metas al Jordán, por favor, hazlo. Entonces, Naamán accede. Tiene primero que romper su orgullo, tiene que humillarse y tiene que ser obediente. Las características para acercarse a Dios y recibir de Él las bendiciones: humildad, obediencia y saber que Dios puede utilizar cualquier cosa para lograr sus propósitos. Y yo estoy seguro que la sanidad no vino en porcentajes. Es decir, se metió Naamán al agua y salió y dijo, ya está, 15% menos. Siguiente, 30% menos. ¿No? Lo más probable es que se haya metido a esa agua sucia, haya salido igualito. Segunda vez, igualito. Sexta vez y no pasaba nada. Tal vez el hombre dice, malo que me he humillado, se han burlado de mí, me han querido tomar el pelo, pero ha tenido que luchar y romper ese esquema en su mente y decir, lo haré la 7ª vez y veremos qué pasa. Y al sumergirse la última vez, su piel salió restaurada como la de un niño, sano. Qué tremendo impacto para este hombre, ver todo ese proceso en el que atrás de él está Dios, para guiarlo, para perfeccionar su fe, para que al final de cuentas sea Dios el que se glorifique y no el hombre. Esa es una de las razones por qué es que Eliseo no salió a recibirlo. Él quiso que todo sea un proceso de cambio en la mente de este Naamán, que Dios trabajase con él internamente y que por él mismo se sacara sus dudas, se convenciera y que obedeciese hasta el final. Entonces, una vez que él se da cuenta de esta sanidad especial y milagrosa, va a verlo otra vez a Eliseo con agradecimiento, para decirle, mira, gracias, lo logré, y ahora reconozco una cosa que antes no sabía, que el único Dios que puede sanar y salvar es el Dios de Israel. Y eso lo encontramos en el verso 15.
en adelante. Dice, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, Eliseo dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán le dijo, te ruego pues que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda ni sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi rey entrare en el templo de Rimón para adorarle y se apoyare en mi brazo, si yo también me inclino en el templo de Rimón cuando haga tal cosa, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y Eliseo le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Aquí le está diciendo Naamán, gracias por la sanidad, gracias de veras, de corazón, gracias. Por favor recibe estos presentes que he traído para ti. Cantidad de plata que había llevado, oro también, vestidos nuevos, una serie de riquezas que se le estaba ofreciendo al profeta. Y el profeta dijo, no tomaré nada de tu mano. ¿Por qué? Porque el profeta no quiere que lo que Dios está trabajando en el corazón de Naamán se vaya a distorsionar. Que aprenda que la salvación que da Dios no se puede comprar con lo que él había traído. Así sea muchísimo dinero, no se puede comprar. Dios te lo da gratis porque tú no la puedes pagar. Y no se atrevió Eliseo a recibir nada para no romper esa verdad que se estaba formando en la mente de Naamán, que no puedes darle nada a Dios porque después te vas a jactar. Sí, me curé y me costó tanto. Sí, recibí de Dios, pero yo también di. Al no haber esa reciprocidad, entonces el mérito único es de Dios. Y eso es lo que estaba cuidando aquí Eliseo, que el beneficiario de todo esto sea Dios. También le dijo Naamán, mira, déjame llevar un poco de esta tierra, de esta bendita tierra de Israel, para llevarla allá a Siria. Y con esta probablemente quería construir un altar, porque de ahí yo sacrificaré holocaustos a Dios también, al único Dios. Había reconocido ahora este hombre que tenía en su mente antes una mente politeísta, porque así había sido criado, confiando en muchos dioses. Ahora él había cambiado, dice, ahora reconozco que hay un solo Dios. Se volvió monoteísta en este único Dios. Dijo, y a él solo sacrificaré. Déjame llevar esta tierra allá. Concedido. Pero también le dijo, mira, cuando yo acompañe a mi señor el rey, cuando vaya al templo de Rimón, uno de sus dioses, y mi rey se inclinase, yo también tengo que inclinarme con él para apoyarlo y levantarlo. Por favor, que no se tome eso como una reverencia a ese Dios Rimón, porque ahora yo reconozco que el único Dios es el Dios de Israel. Concedido también. Y así se fue Naamán, y había avanzado ya como media legua, es decir, aproximadamente unos 2 kilómetros ya había caminado. Y aquí entra el último personaje que vamos a ver. Todo esto es para que veamos a quién sirve. Encontramos a un Naamán que empezó a aprender, que empezó a conocer a Dios, a quien ahora ya le sirve. Encontramos a una joven muchacha que conocía a Dios y a pesar de su circunstancia tan desfavorable, también era un testimonio a los demás de este verdadero Dios, de servir a Dios. Encontramos a un Eliseo, servidor de Dios, que anda buscando no su beneficio ni el beneficio de los demás, siempre busca el beneficio de Dios. Y por último encontramos a un Giezi. ¿Quién es Giezi? Es uno de los siervos del profeta, el profeta Eliseo, que le ha acompañado en varias situaciones. Vamos a ver aquí el corazón de este Giezi. Versos desde el 20. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Y todavía mira lo que dice, vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él,
se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Él le dijo: bien, bien. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Naamán dijo: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió. Y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta de 2 de sus criados para que se lo llevasen delante de él. Y así llegó a un lugar secreto. Él tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata? ¿Es tiempo de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos, siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Aquí encontramos un personaje. ¿A quién sirve? Giezi. Se sirve a sí mismo. A pesar de haber visto muchas cosas sorprendentes de Dios, poderosas en Dios, eso no le había llevado a respetar a ese Dios. Y él veía las oportunidades para sí mismo, para beneficiarse él. Así que corrió tras Naamán y lo alcanzó y le dijo una mentira. Con la mentira consiguió que Naamán, que estaba dispuesto a dar lo que sea, le diese no solamente lo que él pedía, sino más. Giezi había recibido algo que no le correspondía, porque él no había hecho ningún mérito. En segundo lugar, estaba rompiendo esa figura que se estaba formando en la mente de Naamán, que él no era capaz de pagar el favor de Dios. Giezi lo malogró. Al recibir este regalo, este donativo, tal vez, en cierta forma, Naamán diga: bueno, he pagado en algo. Y otra cosa en la que Giezi cae es en la mentira. Miente a Naamán para conseguir algo. Luego, cuando está con su señor, con Eliseo, miente para justificarse. Y vamos a ver este profeta de Dios, que estaba viendo todo lo que Giezi estaba haciendo a 2 kilómetros de distancia, porque era profeta de Dios y lo estaba persiguiendo. Y le dice: yo estaba ahí cuando Naamán se detuvo y te fue a recibir. Entonces, este hombre recibe una retribución terrible. La lepra de Naamán se le pega a él y a su familia por lo que había hecho. El pensamiento al que quiero llevarles ahora es: ¿a quién sirves? ¿Te sirves a tus propios beneficios? ¿Sirves a Dios? ¿Cómo le sirves a Dios? Tal vez saliendo adelante de la vida que te ha tocado vivir, tal vez no es tan buena como la de esta muchacha, pero con todo siempre estás dispuesta a servir a Dios, de ser testimonio de Dios para otros. O tal vez siendo también como Eliseo, que no busca nada de agradar a hombres, ni agradarse a sí mismo, ni beneficiarse él, ni beneficiar a otros. Siempre anda pensando en el bien de Dios y en honrar a Dios en todo aspecto. Que esto sirva para meditar en nosotros cómo le servimos a Dios. Amén.